esta oportunidad tenemos con nosotros a Gerardo Martínez Solanas, que es director de democraciaparticipativa.net. ¿Qué es la democracia participativa? Para contestar esta pregunta, la Iniciativa Cultural para una Democracia Participativa, patrocinadora de las páginas de la web de Democracia Participativa.net, tiene el gusto de presentar una serie de breves mensajes destinados a promover la democracia y la defensa de los derechos humanos, cuyo respeto es una condición sine qua non de cualquier democracia auténtica. La gesta que proclamamos desde nuestras páginas de la web y que desarrollaremos en otros mensajes como este, en conferencias también, en conferencias públicas y en debates, tiene el propósito de promover la evolución democrática desde los mecanismos de representatividad con un objetivo de creciente participación de los ciudadanos que permita a los pueblos tomar las riendas de su destino mediante su intervención activa en las decisiones públicas. El proceso evolutivo que permite la gradual elaboración de los mecanismos participativos depende de la aplicación de un precepto fundamental conocido como principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad, en cierto modo, es el reconocimiento de importantes derechos políticos que permiten la manifestación participativa de los ciudadanos en las decisiones públicas y postula un mecanismo participativo que emana del concepto de la función subsidiaria del Estado para que atienda solo aquellas cuestiones que pueden resolverse eficientemente en el ámbito local o más inmediato, dejando a estas instancias comunitarias, locales o regionales, la labor que les corresponde a cada nivel. El principio de subsidiariedad respalda la participación ciudadana en la gestión de gobierno en un papel de supervisión que permite la corrección de errores, ya bien revocando el mandato otorgado a través del voto o tomando iniciativas plebiscitarias. Asimismo, como vemos en este gráfico, en una etapa más avanzada de conciencia política, es concebible la creación de asambleas comunitarias facultadas para tomar decisiones obligatorias a nivel local y para examinar las decisiones tomadas a niveles más altos, a fin de poder impulsar las iniciativas necesarias de cada caso. En otras palabras, las asambleas serían un medio de organizar a los ciudadanos para tomar iniciativas políticas y supervisar la labor del Estado. Para que todo esto sea posible, es indispensable fortalecer el Estado de Derecho en las democracias representativas actuales, para poder promover abiertamente por medios legislativos las reformas constitucionales necesarias y legítimas para impulsar el proceso de participación. No se trata de suplantar a la democracia representativa por otra participativa, como si se tratara de una idea o de un mecanismo antagónico, no, sino de lograr que la representatividad democrática tenga una base auténticamente participativa. Estas reformas deben limitarse a proclamar y a definir los mecanismos de democracia participativa, sin los cuales el control ciudadano sobre los actos de gobierno es absolutamente imposible, tales como el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandatos y el poder de iniciativa popular y de decisión en asamblea. Un Estado de Derecho es indispensable para que exista una democracia genuina y para que ésta pueda evolucionar hacia una mayor participación. Porque la democracia no es un gobierno de las mayorías, sino un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. No se trata de las democracias representativas falsamente proclamadas en Cuba o en Venezuela, ni tampoco de las que proyectan los gobiernos populistas de Bolivia, Ecuador o Nicaragua. Estos proyectos son una oclocracia mayoritaria que conduce a la centralización del poder, y aunque una mayoría sea indispensable para tomar muchas decisiones democráticas, el verdadero sentido de la democracia descansa en una firme base de consenso.
cuando las decisiones mayoritarias pretenden imponerse al concepto del Estado de Derecho, suele desembocarse en regímenes dictatoriales que acaban violando los derechos humanos y las libertades fundamentales. La dictadura inicial de la mayoría se transforma así gradualmente en la dictadura de una élite gobernante cuando las autoridades se aprovechan de su posición de mando para adueñarse del poder absoluto. La ciencia política moderna acepta que la democracia es el gobierno del pueblo porque no interpreta al pueblo como una mayoría, sino como un todo, lo cual implica una base consensual como requisito esencial para que el pueblo sea el soberano. Esa base consensual es la que sostiene lo que llamamos Estado de Derecho, por el cual tanto el gobierno como los individuos están sujetos al imperio de la ley. No obstante, asegurar que un Estado funciona como un Estado de Derecho por el simple hecho de que se sirve de un sistema normativo jurídico proyecta una impresión conceptual e intrínseca que solo lleva a una lamentable confusión. El Estado de Derecho como una base de consenso de la verdadera democracia e implica un concepto de la justicia que haga énfasis en la adjudicación interpersonal y en las leyes basadas en normas aplicadas de conformidad con procedimientos legítimos. Sin embargo, esas normas deben tener su fundamento en una ética subyacente que sirva de base a todas las leyes. Ese es el concepto de constitucionalidad. El problema que socava trágicamente la legitimidad de cualquier gobierno de las mayorías es que esa ética subyacente está también sometida a decisiones mayoritarias que acaban por violar el fundamento consensual que es esencial de las democracias. Por consiguiente, el concepto moderno de democracia exige una ética como base de consenso, y esta ética exige estas condiciones. Dijiste, Elise. Por lo tanto, inspirados en el principio fundamental del derecho a una verdadera participación ciudadana, la democracia participativa consiste en un compromiso a establecer la Carta Internacional de Derechos Humanos como fundamento indispensable para el desarrollo de la Constitución de cada país, promover la separación de los tres poderes fundamentales, ejecutivo, legislativo y judicial, y la creación de un poder subordinado económico que desempeñe un papel profesional de mediación entre los poderes ejecutivo y legislativo en cuestiones de presupuesto. Facilitar dentro de cada ámbito de actuación la participación directa de los ciudadanos en la toma y evaluación de las decisiones de los órganos de gobierno. Promover una legislatura donde una de sus ramas responda a los intereses programáticos de las diferentes corrientes políticas establecidas y reconocidas, y la otra se organice mediante un sistema progresivo de asambleas electivas que respondan a los intereses populares de sus bases respectivas, organizadas de conformidad con el principio de subsidiariedad. Este esquema lo vimos en el cuadro anterior. Definir el poder ejecutivo como un poder dedicado a la administración de los mandatos del pueblo provenientes de las asambleas y de los lineamientos partidistas provenientes de la otra rama legislativa. Establecer requisitos mínimos de formación para poder acceder a los cargos públicos. Defender la independencia del Poder Judicial, muy importante. Crear mecanismos de control que prevengan la corrupción, la impunidad y el abuso de autoridad. Establecer la transparencia en el funcionamiento de la administración pública mediante el escrutinio periódico y obligatorio por parte del poder económico. La iniciativa cultural para una democracia participativa que les está presentando este video suscribe esta declaración de principios con el propósito de fomentar los medios para proporcionar a los ciudadanos
la capacidad decisiva de participación democrática, exigiendo que los programas e iniciativas de gobierno ofrezcan oportunidades iguales para todos, condenando el uso de la violencia y promoviendo el diálogo y la negociación en la presentación de objetivos políticos y la toma de decisiones que afecten a la comunidad o a la nación. Para una mayor profundidad en estos temas, los invitamos a acceder a nuestras páginas de fundamentos y documentos básicos en la web en democraciaparticipativa.net y también a ver nuestros otros videos que iremos publicando en el futuro. Muchas gracias.